Hoy vamos a hablar sobre el año nuevo astrológico, el cual se da cuando entra el sol en Aries. Y antiguamente se celebraba el año nuevo en esa época y después fue cambiando y vamos a hablar sobre esto hoy. Pero antes que nada, más que nada, para saber de dónde vienen las creencias que tenemos, de dónde festejamos lo que festejamos y por qué festejamos lo que festejamos. Y va a empezar por algo que no tiene nada que ver con el año nuevo ni con astrología, pero sí nos dice de por qué determinadas cosas que hoy vivimos o hoy hacemos fueron condicionadas a veces miles de años atrás. Y a partir de ahí, hoy día nuestro movimiento o nuestro pensar inclusive está condicionado por cosas que en determinado momento alguien decidió. Entonces, tomemos, por ejemplo, el Space Shuttle, que ahora se terminó, ¿no? O sea, en su momento el Space Shuttle era el más avanzado que había para ir a la órbita, lo usaba la NASA. La historia es que cuando diseñan el Space Shuttle, el tema era hacer un tipo avión, salía como un cohete, y ese cohete que salía necesitaba combustible y necesitaba un motor para impulsar a este tipo de avión a la atmósfera. ¿Qué pasó? Resulta que la compañía que hacía el contenedor donde iba el combustible para el motor, para impulsar esto cuando lo lanzaban, estaba en Ohio y tenían que transportarlo hasta Florida. ¿Y cómo lo podían transportar? Porque era una parte que la tenían que hacer en un pedazo. La podían transportar por tren. Entonces, estuvo condicionado el combustible para enviar el Space Shuttle fuera de la Tierra, el tamaño que tenía el ancho del tren, porque el tren a su vez pasaba por montañas, esas montañas tenían túneles había puentes y no se podía pasar, no podía ser más ancho de lo que era el tren. Aparte, por lo general el tren tiene una ida y una vuelta, con lo cual tampoco puede ir y abarcar el otro lado de la vía. Entonces, el programa ese del Space Shuttle fue condicionado en el tamaño que tenía tanque de combustible, que era para impulsar, para salir, para despegar, por el tren. Y el tren, ¿de qué fue condicionado? Y el tren fue condicionado porque los mismos ingenieros que diseñaron las vías del tren, son las que habían diseñado un tipo de transporte como los tranvías o los troles. ¿Por qué tenía el tamaño que tenía? Y tenía el tamaño que tenía porque precisamente los carros tirados a caballo tenían determinada medida. ¿Y esa medida de qué venía? Y esa medida venía de los caminos antiguos que principalmente fueron hechos por los romanos. Y los romanos hicieron sus caminos, que eran principalmente para guerrear, o sea, para mover al ejército y para comerciar. Y para mover al ejército, ¿qué tenían los romanos? Tenían tirados por 2 caballos. Entonces, el ancho de que los romanos hicieron el camino era precisamente el ancho de 2 caballos con un espacio al costado para que pudieran también transitar los soldados. Ese condicionamiento o ese diseño que los romanos lo usaron en función de sus necesidades hace más de 3.000 años atrás, fue lo que condicionó al proyecto espacial de la NASA del Space Shuttle. O sea que fíjense, cosas que se hicieron 3.000 años atrás, hoy día todavía nos condicionan. Y ahora vamos al calendario, que van a ver similarmente pasa lo mismo. Hablando de calendario y como introducción, digamos que el movimiento de las estrellas y su efecto en la Tierra fue algo que cautivó al ser humano desde que se tiene registro. Los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, los romanos, los aztecas, solo como para mencionar algunas civilizaciones antiguas, ya tenían registros de los astros celestes y su relación con los hechos en la Tierra. Los planetas que utilizaban los antiguos astrólogos llegaban hasta Saturno nada más. Los egipcios tenían, por ejemplo, 3 calendarios. Tenían el calendario solar de 360 días, más 5 días restantes
para la celebración del nacimiento de los dioses Osiris, Isis, Set, Nephthys, Aroeris. Tenían el lunar, que lo usaban principalmente para las celebraciones religiosas, rituales y festividades. Y tenían el calendario de Sirio, que era el que marcaba el comienzo del año de la agricultura, porque coincidía con la inundación del río Nilo. El calendario y la astrología egipcia son de 3.000 a 5.000 años antes de Cristo, más 2.000 años, ya pueden sacar la antigüedad de esto, ¿no? Entonces, el calendario eran 365 días divididos en 3 estaciones de 120 días cada una, con 5 días para la celebración de los dioses. Cada estación dividida en 4 meses de 30 días cada uno. Cada mes estaba dividido en parte de 10 días, conocido como los decanatos. Eventualmente se agregó un día cada 4 años para compensar el ajuste del año solar, cosa que en su primer momento fue resistida por los sacerdotes. El nuevo año solar comenzaba alrededor del 21 de junio de nuestra era. Como podrán ver, los egipcios ya, por lo que se sabe de lo encontrado en lo que se llama el zodíaco de Dendera, en el templo de Dendera, tiene ya los decanatos. O sea, es el primer registro que tenemos en la astrología de los decanatos dentro de los signos. Luego el Imperio Romano celebraba el Año Nuevo en el mes de marzo, coincidentemente, entre el 21 y el 22, con la entrada del Sol en Aries. Marzo viene de la palabra Marte. ¿Por qué? Porque era cuando comenzaban las campañas militares de los romanos. Y aparte cambiaba el clima y era próspero en el hemisferio norte para hacer las campañas militares. Evitaban hacerlas en invierno. Pero los romanos también utilizaban el calendario lunar de 10 meses. El calendario solar fue cambiado en el año 153 a.C. al 1 de enero para alinear con el día que tomaban posesión los cónsules en el Senado. Fíjense cuándo se cambió el calendario solar al 1 de año, ¿no? Y por qué razón se cambió. Luego Julio César, 100 años después, unifica los calendarios y designa el año solar con 12 meses y considera al año bisiesto. Entonces, eso un poco para entrar de dónde vienen los calendarios, ¿no? Y cómo se usaban. Pero ahora veamos las celebraciones, porque es otra parte interesante, de dónde vienen. En el Imperio Romano se festejaba lo que se llamaba Saturnalia. Era la celebración del dios Saturno, que era el comienzo del invierno y que coincide con la celebración actual de la Navidad. Era cuando el Sol entraba en el signo de Capricornio, el cual está regido por el planeta Saturno. Por eso la denominación de Saturnalia. Ahora, ¿qué pasaba en esa fiesta? En esa fiesta resulta que los esclavos eran atendidos por sus dueños y había todo tipo de excesos, desmanes. Era como que hay una película en inglés que se llama The Purge o La Purga, donde cada vez que caía el sol no había ley, ¿no? Por unos días no había ley, todo valía todo, ¿no? Bueno, era un poco la representación de lo que era Saturnalia. Y eso, la Iglesia Católica, ese periodo de la Iglesia Católica, lo cambia por la Navidad, por el festejo de la Navidad. Por otro lado, el carnaval, que recién termina, se hacía cuando empezaba a finalizar el invierno, se empezaba a calentarse el clima por la llegada de la primavera. ¿Y qué se hacía? Se hacían festejos donde se comía todo lo que había quedado almacenado del invierno. ¿Por qué? Porque para el invierno, estamos hablando que no había refrigeración, se preparaban las carnes de alguna manera para mantenerlas durante el invierno y tener alimentos. Todo lo que había quedado, con el aumento de la temperatura, había que consumirlo. Entonces se hacía una fiesta y de ahí se consumía todo lo que había quedado guardado, que había de alguna manera pasado el invierno. Pero vemos que la Pascua, y ahora saltamos a la Pascua, se define en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento de la Biblia, la cual se celebra en base a las fases de la luna. Tenemos la astrología metida acá, ¿no? La Pascua cae en la primera luna llena después del comienzo de la primavera.
estamos hablando del hemisferio norte, por supuesto, ¿no? Y dependiendo de cuándo se da la luna llena, la Pascua puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Una vez definida la Pascua, porque sabiendo cuándo cae la luna llena después de la entrada del sol en Aries, 40 días antes se celebra el carnaval. ¿Y la Iglesia Católica qué hizo? La Iglesia Católica dijo, del carnaval a la Pascua define lo que es la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? Lo que decían antiguamente, no se come carne. O coincidencia, ¿por qué no se come carne? Y porque se la habían comido toda la que le quedaba, la habían comido durante la fiesta de las celebraciones de carnaval, como les expliqué. O sea, fíjense cómo una tradición que tenía una función práctica termina siendo un evento religioso. Más allá de, como le decía, la Pascua, como está en el Antiguo Testamento de la Biblia, depende de la luna llena después de la entrada del sol en Aries. Astrológicamente estamos hablando. Uno sabe que la frase como es arriba es abajo, y la cambiaría para decir como es arriba debería ser abajo, pero no lo es. ¿Por qué? El cuerpo humano, definido por la astrología, comienza con Aries por la cabeza y va bajando signo por signo, parte del cuerpo hasta que llega a los pies en Piscis. Desde que se asignó el 1 de enero como comienzo del año, corresponde en el cuerpo humano, corresponde a las rodillas. El ciclo del calendario que tenemos en el cuerpo humano empieza por las rodillas. Si bien esto tendría sentido político cuando lo definió en el Imperio Romano, lo definieron porque era el cambio de autoridades, esto poco tiene que ver con lo que indican los astros y cómo comienza el año energético del cuerpo humano. Coincidentemente, Saturno rige las estructuras y dentro de estas está el gobierno. Pero parece que ya desde antaño se priorizó la reglamentación del tiempo en base a necesidades de gobierno, no considerando las necesidades del cuerpo humano. Muchas veces se habla de que el año comienza, uno ve asociado enero con Acuario, cuando el 1 de enero arranca el año en el signo de Capricornio. Esto un poco para ver la historia y desde mi punto de vista personal, hay dos fechas que realmente uno tiene que celebrar, que son las reales y que nadie las puede cuestionar. La primera es que el año comienza con la entrada del sol en Aries, alineando los astros con el cuerpo humano, y la segunda es el festejo de nuestro cumpleaños, porque si no hubiéramos nacido, no estaríamos haciendo este video, ni estarían viendo este video. Gracias y hasta la próxima.